Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este primer bloque del evento, cómo impactan las redes sociales en el ejercicio de la ciudadanía política. Agradecer a toda la gente que se está sumando a la convocatoria para poder analizar y escuchar estos temas que son de gran importancia, sobre todo para la transparencia de la democracia y sobre todo para analizar cómo se configura como tal la actividad política dentro del nuevo escenario de la digitalización del espacio cívico. Bienvenido Gustavo, bienvenido Sabrina. En breve paso con una breve presentación. Sin antes, por supuesto, hacer referencia a este bloque temático titulado Moderación de contenido en redes sociales, donde lo que se pretende es empezar a hacer una discusión acerca de las diferentes dinámicas de moderación de contenido que existen y que se han registrado y que son problemáticas a la actualidad, y qué relación tiene esto como tal con la construcción del espacio cívico, ¿no? Virtual. Así que bueno, dentro de este primer bloque, moderación de contenidos en redes sociales, se pretenderá abordar una serie de cuestiones que cada expositor tiene la libertad de realizarlo, de abordarlo, para responder a preguntas más generales, como por ejemplo, si son claros o existe cierta ambigüedad en la moderación de contenidos por parte de las plataformas o cómo se canaliza esto. Y también, por supuesto, toda la actividad o qué presión vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil respecto a estas prácticas. Así que bueno, bienvenidos en primera instancia. Como lo mencionaba, tenemos a Sabrina Almeida de Fundación Getulio Vargas. Sabrina Almeida es politóloga, doctora en ciencias políticas e investigadora y profesora en la Escuela de Comunicación, Medios e Información, la ECNI, de la Fundación Getulio Vargas. La Fundación Getulio Vargas es una instancia de investigación sobre temas y asuntos de la comunicación en relación con ciencias sociales y las ciencias de datos. Entre las líneas de investigación de la ECNI está la democracia, el Estado y la política, los medios digitales y también la tecnología, la cultura y la sociedad. Además, cuentan con algunos centros y grupos de investigación temáticos. Bienvenida, Sabrina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Giovanni. Buenos días a todos. Estoy muy bien. Es un placer estar acá con vosotros hoy. Igualmente, muchas gracias por participar. Y bueno, también tenemos a Gustavo Gómez, él es director ejecutivo de Observacom, del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Es una organización regional sin ánimo de lucro, especializada en regulación y políticas públicas relacionadas con los medios de comunicación, las telecomunicaciones, Internet y la libertad de expresión. Entre sus programas y líneas de trabajo estratégicas están la libertad de expresión en Internet, medios de comunicación indígenas, diversidad y pluralismo y servicios de comunicación audiovisual. Bienvenido, Gustavo. Gustosos de tenerte aquí. Qué bueno, gracias Giovanni. Hola Sabrina, un gusto estar acá con ustedes. Buenos días. Bueno, un poco la estructura de este primer bloque consta, bueno, como ya lo evidenciamos, una presentación de los panelistas, de los especialistas. Luego vamos a proceder con una exposición de cada uno, que tendrá una duración aproximada de 8 minutos. Cada uno, y luego pasaremos a una ronda de preguntas que vaya haciendo el público. Así que también, bueno, esta es una invitación al público que está asistiendo a que dejen en el chat sus preguntas, que nosotros las canalizaremos y las realizaremos luego de las exposiciones. Posterior a lo cual, habrá una segunda ronda donde cada expositor, en el mismo orden, responderá a los temas que le competen y que consideren necesarios para despejar las dudas y fomentar así como tal la participación del público y sobre todo dar respuesta a las diferentes problemáticas que existen. Bueno, sin más, dejo la palabra a Sabrina, como lo mencionaba, es de la Fundación Getulio Vargas, de la ECNI, así que Sabrina, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Giovanni. Buenos días a todos. Nuevamente, me gustaría muchísimo agradecer la invitación y la oportunidad de estar hablando hoy con ustedes. Me gustaría disculparme también por mi español. Voy a intentar hablar en español y si algo no queda claro puede interrumpirme e intentaré explicar un poco mejor. Bueno, para empezar la charla, pienso que es muy importante eh, pensar moderación de contenidos en redes sociales. Hoy en el contexto brasileño, empezar por qué se pasa ahora en Brasil.
porque en este momento hay muchas discusiones acerca de un proyecto de ley conocida como la PL das Fake News, que está fuertemente siendo discutida por miembros y organizaciones de la sociedad civil. Y más específicamente, esta semana, en martes, se aprobó una solicitud de urgencia para la votación de este proyecto, que deberá ser votado en la próximo martes, que crea las reglas para moderar el contenido en las redes sociales. Este proyecto que fue votado para en una solicitud de urgencia no pasa por comisiones y es llevado directamente al pleno, al pleno, pienso, plenario. Hay muchas críticas a ese proceso acelerado y no hay mucho consenso sobre el proyecto. Específicamente, los diferentes campos políticos son muy divergentes sobre las formas de moderación y punición también que vaya a pasar en espacios digitales una vez que este proyecto sea que llegue a ser efectivo en la legislación brasileña. Entonces, pienso que para pensar cómo esta discusión se pasa hoy, es importante de haber un foco de atención que, por ejemplo, cuando estamos pensando en la oposición de gobierno, más específicamente los aliados del expresidente Jair Bolsonaro, es muy común que se piense como este proyecto es un proyecto que presenta riesgos a la democracia, riesgos de censura, riesgos a la libertad de expresión. Entonces, en este momento, en el debate público digital, este campo político es mucho más visible. Hay mucho más perfiles e interacciones en este tipo de discurso hoy. Es posible de observar en las redes. Por otro lado, los congresistas también que son de oposición al gobierno federal hoy está alineado al centro de espectro político en esta idea que el proyecto presenta riesgos a la democracia. Posiblemente es una medida de censura del gobierno actual. Del lado del campo progresista, las demandas son por más transparencia, por la reducción de efectos negativos de la desinformación, del discurso de odio, principalmente por estos individuos y grupos que son históricamente marginalizados. El proceso de punición es muy central también para el campo progresista, pero no es muy fuerte en las redes sociales la manera como se coordinan e interagen. Entonces son menos visibles estos puntos de vista en el discurso público ahora. Pienso que es interesante de observar cómo ambos los campos demandan más, ¿cómo se dice?, compromiso democrático para este proyecto, pero
por puntos de vista muy distintos. En este punto pienso que es importante de pensar que sí, a depender de la manera que sea procesado este proyecto, sí hay riesgos a la democracia, pero es importante de pensar no solo los procesos democráticos, sí, es muy importante de haber la participación social multisectorial de la sociedad en esta discusión, pero no solo esto, no solo los procesos, pienso que los valores ahora como se ha visto no solo en Brasil, pero las actitudes de intolerancia, de violencia en las redes sociales es algo que se pasa y que es muy importante de ser llevadas muy serio en esta discusión y específicamente con grupos sociales ya vulnerables. Entonces, es muy importante de haber la atención que no puede tener lugar en espacios digitales para estos tipos de prácticas. Bueno, pienso que estoy en mi tiempo, entonces estos son algunos puntos que me gustaría traer para iniciar la discusión. Muchísimas gracias, Sabrina. Importantísimo lo que acabas de mencionar, cómo se configura como tal un clima que no tiene que ver solo con la presión o con exigir procesos efectivos sobre la moderación de contenidos y la protección a la democracia, sino también que constituye como tal una reconfiguración de los valores democráticos que tiene tanto la ciudadanía como los actores políticos que son grandes responsables de esto y por supuesto la presión y la actividad que vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil para reconfigurar como tal el escenario democrático en el debate virtual. Muchas gracias, Sabina, por tu intervención. El tiempo estuvo justo. Y bueno, damos paso a Gustavo Gómez. Gustavo, el espacio es tuyo. Bueno, hola Giovanni de nuevo. Estoy tentado a dialogar con Sabrina sobre Brasil. Yo tengo algunas cosas que estoy de acuerdo y cosas que no. Y me parece que como Brasil es muy relevante ese debate, realmente muy relevante, y tiene algunos riesgos y algunas cosas positivas, me gustaría aprovechar tal vez algún minuto luego para dar otra perspectiva. Por ejemplo, la de la Coalición por Derechos en la Red, que reúne a más de 50 organizaciones de derechos digitales de Brasil y que está impulsando la aprobación de este proyecto de ley. Más allá de artículos que son riesgosos y creo que en eso compartimos con Sabrina, las cuestiones de proceso de los últimos cambios que han habido en este proyecto de ley, la sociedad civil brasileña, una parte muy importante, está a favor de avanzar en la regulación porque entiende que esta es una oportunidad única y que del lado de la extrema derecha como del lado de las grandes plataformas, lo que se está intentando es boicotear cualquier intento de regulación bajo pretextos legítimos, pero que la ponen en una situación incómoda donde no hay muchas alternativas. Y me gustaría volver más adelante, pero eh, por las preguntas que me hicieron Giovanni y por el público, voy a hablar de algunas cuestiones más conceptuales y generales, no tanto de situaciones particulares de un país, para ver si podemos presentar por lo menos una perspectiva de cómo vemos nosotros la moderación. Primero, la moderación de contenidos existe, es necesaria y va a seguir existiendo. Es decir, nosotros no tenemos una opinión en contra de la moderación de contenido. La moderación de contenido por sí misma no es censura. Es más, es el aporte que hacen ciertas plataformas en un Internet tan enorme como tenemos, realmente es el aspecto positivo de su servicio de intermediarios. El problema es que para que esa moderación sea útil y positiva para la democracia, para los derechos humanos, no puede violar derechos humanos, justamente. Y ese es parte del problema que tenemos. Pero, digamos, nuestra posición no debería ser en contra de la moderación de contenidos. Segundo, voy a hablar todo el tiempo de las grandes plataformas comerciales que usan una moderación de contenidos centralizada. Y de grandes plataformas me refiero a aquellas que se han construido en espacios públicos justamente, porque ese es el tema de debate que propone ADC en el marco electoral. Es decir, hay muchas plataformas de Internet
Hay muchas plataformas que hacen moderación de contenido. Creo que el problema principal lo tenemos que enfocar en los gigantes que hoy se han convertido en los espacios donde la gente se informa y donde la gente debate, y donde la gente debate particularmente en procesos electorales. Y por tanto, quiero hacer ese disclaimer inicial. Porque efectivamente hay moderación de contenidos y hay de todo tipo y seguramente sean diferentes en las plataformas. Me preguntaban, ¿es clara la moderación de discrecionales? Bueno, yo creo que existen distintos tipos de moderaciones en función de los temas. Yo diría, en principio, la moderación de contenidos es muy opaca, por decir algo. O sea, es poco transparente. Eso creo que es claro para cualquier tipo de moderación de contenidos. Los usuarios no tenemos clara conciencia de lo que están haciendo con nuestros contenidos, cómo los ordenan, en qué cosas podemos hacer y qué no. Eso también creo que es algo que se mantiene como una generalidad para todas las plataformas. No tenemos los usuarios capacidad de elegir entre distintos modelos de moderación. Por ejemplo, en el ordenamiento que recibimos las informaciones en nuestro feed o en nuestro timeline. Pero tomando estas cosas como generales, poco transparente, sin capacidad de los usuarios de incidir sobre cómo es la moderación de contenidos, yo creo que efectivamente hay una moderación que es muy discrecional, que es arbitraria, y hay moderaciones que son malas. Es decir, que incluso siendo muy claras, muy definidas y muy bien establecidas, son ilegítimas y violan derechos humanos, por ejemplo, de la libertad de expresión. Voy a ir a ese esquema. Hay mucha ambigüedad en el establecimiento de criterios para moderar contenidos. Por ejemplo, para quitárnoslo, para borrarnos algo que publicamos. Póngase el ejemplo más reciente, que es Twitter, que ha decidido que en este caso no va a remover, pero va a etiquetar contenidos que entienden que son conductas odiosas. No sé si Sabrina en portugués, pero odioso puede ser cualquier cosa. O sea, a mí hay gente que me resulta odiosa. O sea, ya solamente que se ponga un concepto tan amplio, tan vago, y que Elon Musk vaya a decidir qué voy a ver y qué no, porque eso va a tener un impacto en la visibilidad de ese contenido, es un buen ejemplo de ambigüedades en las cuales la empresa puede tomar decisiones discrecionales según lo que entienda Elon Musk o la empresa, que es odioso y que no es odioso, que puede ser en contra del debate público, porque qué cosa más odiosa que escuchar políticos, ¿no?, discutiendo en un proceso electoral. Es decir, quedaría todo por fuera, ¿verdad? Porque efectivamente son momentos de mucha vehemencia, entre otros. Moderan contenidos sin analizar el contexto. Son diseños de criterios definidos por gente en Estados Unidos, no por uruguayos o argentinos o argentinas, uruguayos o brasileñas, sino gente que ya viene con un sesgo cultural, que está marcado incluso por legislación norteamericana, que le impone ciertos regímenes, por ejemplo, de decencia en las comunicaciones, que nos impactan homogéneamente a todo el mundo, a partir de sesgos que son norteamericanos, o son de un tipo de personas y son varones y adultos, que son los que definen las reglas de moderación. Así no fueran discrecionales, hay un sesgo en el diseño de los criterios. Pero además, y esto se agravó mucho con la pandemia, el volumen, la velocidad, ¿no?, del intercambio, de la producción de contenidos, ha obligado a las plataformas a pasar la moderación de contenidos a algoritmos. O sea, hay filtrados automáticos. O sea, los humanos cada vez tienen menos que ver con lo que se quita o lo se deja, lo que se etiqueta y lo que no se etiqueta. Son algoritmos. Con lo cual, se multiplican exponencialmente los errores que pueda haber en la identificación de contenidos que según la plataforma no deberían circular, que nosotros no podríamos estar viendo en el medio de una discusión electoral. Pero además, hay políticas de moderación discriminatorias. Por ejemplo, y no lo dice solo Gustavo Gómez Observacón, lo ha dicho el Oversight Board, es decir, un organismo creado por el propio Facebook para evaluar, para analizar las decisiones que toma de moderación de contenido Facebook y ahora Meta, porque también incluye a Instagram.
Me refiero, por ejemplo, justamente vinculado a procesos electorales, Giovanni, a una decisión que toma la plataforma, un cambio en las decisiones que toma la plataforma respecto a cómo va a tratar la desinformación cuando se trata de cuentas de candidatos o de líderes políticos. Y esto tiene mucho que ver con el anuncio que dio Trump de que se va a sumar, ¿no? Va a ser candidato para las próximas elecciones de Estados Unidos. ¿Y qué hace Meta? Dice que va a haber usuarios como vos, como yo, como Sabrina, que vamos a tener una serie de reglas respecto a lo que decimos, que vamos a poder ser analizados y etiquetados si ellos consideran que nosotros estamos desinformando. Pero el mismo contenido, si lo publica Trump o un candidato o un legislador del Partido Republicano o Demócrata, ese no va a ser moderado. Eso no es un problema de discrecionalidad, no es un problema de falta de transparencia. Lo anunciaron, es claro, pero eso es ilegítimo. Eso viola el principio de igualdad de trato. ¿Por qué los políticos tienen más derechos, tienen más privilegios que los usuarios comunes que los van a criticar? Es al revés. En los estándares interamericanos de libertad de expresión, el criterio es al revés. Ese es un buen ejemplo de que no están siguiendo en la moderación de contenido estándares de derechos humanos. Aplican un criterio totalmente diferente. Y Estamos con el arbitrarios, tiempo, sí, ya Gustavo. termino. Y arbitrarios me quedaría con lo demás y la etiqueta de los medios públicos, ¿no? Es decir, todos los días vemos que cambian de criterio. Todos los días vemos que nos dieron la transparencia sobre el algoritmo. A las 2 semanas lo cambiaron. Es decir, hay una arbitrariedad, una serie de cambios que el usuario final no sabe cómo es y que generalmente pueden terminar impactando sus derechos en el debate. Muchísimas gracias, Gustavo. Sin duda, interesante los temas que acabas de plantear y cómo se relaciona sobre todo con este tema de las plataformas y la discrecionalidad que puede haber y la diferenciación que efectivamente es notoria entre actores políticos y la ciudadanía común que se ve de alguna manera vulnerada o en desigualdad de condiciones para ejercer su libertad de expresión en estos espacios de debate público. Así que sin más, voy a proceder a formular las preguntas que llegaron y luego abrimos la segunda ronda para que tenga oportunidad de nuevamente intervenir Sabrina y luego Gustavo. Bueno, tengo un par de preguntas. La primera es, bueno, ¿qué se ha propuesto desde los gobiernos para asegurar el carácter democrático en la regulación de contenidos? Otra pregunta que tengo es, ¿cómo garantizar que la información prevalezca como un bien común y un derecho de la ciudadanía? Otra tercera pregunta es cómo evitar al mismo tiempo la expansión de discursos potencialmente peligrosos para la integridad de la democracia, es decir, todo lo que se refiere a discursos de odio y la libertad y cómo entra esto no sé, en problemática con el derecho a la libertad de expresión. Otra pregunta que llega también es cómo actúan o cómo ustedes analizan o cómo pueden evaluar el tema o el rol de la inteligencia artificial en la moderación de contenidos, justamente vinculado a lo que mencionaba Gustavo, de cómo esta automatización de la moderación de contenidos puede afectar y qué se puede hacer, por supuesto, desde el plano de las organizaciones sociales y de la ciudadanía. Dejo abierto el espacio nuevamente a Sabrina para que pueda intervenir. Gracias, Giovanni. Gracias a las preguntas. Bueno, pienso que son excelentes porque son preguntas en abierto para nosotros como ciudadanos democráticos discutirnos. Primero es muy importante y válido la pregunta de quién deciden qué contenidos son contenidos de odio, desinformación, antidemocráticos, cómo se decide, quién participa en esta discusión, porque es muy problemático de pensar, como Gustavo ha dicho, que las plataformas, las grandes industrias de plataformas digitales son discrecionariamente hacen estas decisiones y criterios. Entonces, es importante, por supuesto, que también hagan parte
de esto, pero el proceso tiene que ser muy, muy transparente, criterioso en sus decisiones. Esto tiene que ser muy claro a la población como hecho. En este momento no es el caso, pienso. Es muy oscuro cómo se hace. Es importante de tener documentos públicos, lenguaje accesible para que las personas puedan no solo saber, pero tener parte en esto. Pienso que es un primer punto muy importante. Otro punto es que, como yo he dicho en mi presentación, los puntos y argumentos son muy apelando para que somos el lado democrático de la discusión. Es importante definir también, pienso como sociedad, qué, qué es democrático, para quién es democrático, cómo se hace esto. Es muy problemático pensar que, por ejemplo, el discurso de odio sea confundido con la libertad de expresión. Pienso que no es el caso. Sabemos quién son los salvos, las víctimas de discurso de odio. Sabemos el impacto sociales, políticos, económicos que esto impactan para estos grupos sociales. Entonces, no es el caso de equiparar como significados iguales el discurso de odio con libertad de expresión. Entonces, son puntos muy, muy relevantes que hay que ser discutido ampliamente por la sociedad, ampliamente, como ha dicho también multisectorialmente. Es importante que esta participación sea amplia, suficiente. Gracias, Sabrina, por tu intervención. Gustavo, tienes la palabra para responder algunas de las preguntas que formularon el público. Sí, yo creo que la discusión de qué hacer está planteada en todo el mundo. Hoy contesto la primera más en general. Esta discusión está planteada. O sea, ya hoy, desde hace bastante tiempo, no discutimos si hay que regular o no hay que regular, sino que la discusión está en cómo regular y quién regula. Y no tenemos respuestas fáciles para ninguna de las preguntas. O sea, tal vez algunas sí. Por ejemplo, nosotros desde Observacom, pero también con muchas organizaciones, creo que podría incorporar sin duda a ADC en eso. Creemos que se podría avanzar sustancialmente, aun cuando todavía no sea suficiente, pero podríamos avanzar sustancialmente en establecer las pautas, las condiciones en que la moderación de contenido se debe hacer por parte de las plataformas sin que eso signifique violar derechos humanos. Me refiero a la regulación de los procedimientos de la moderación. No estoy hablando de qué contenidos sí o qué contenidos no. Me estoy refiriendo a transparencia, rendición de cuentas, garantías de debido proceso, que los usuarios sean notificados adecuadamente, que tengan capacidad de derecho a defensa. Es decir, toda esa serie de temas que tienen que ver con los derechos de usuarios frente a la moderación de contenido de las grandes plataformas, creo que es una agenda que está instalada. Creo que es importante avanzar en eso en América Latina y hay buenas referencias. En Europa particularmente sobre esta parte, ¿no?, de temas de transparencia, rendición de cuentas, debido proceso, y creo que es la parte muy buena que tiene el proyecto de ley 2630. Esa es la parte muy buena que se ha logrado incluir luego de 3 años de debate. Hay partes malas, pero esta es la parte buena de ley 2630, lo que tiene que ver con transparencia. Creo que es una agenda en la que podríamos avanzar y que los gobiernos están también discutiendo. Pero los gobiernos están discutiendo más que eso. Y ese es el problema. Están hablando de regulación de contenidos. No de regular a los dueños de las plataformas, sino de regular los discursos de nosotros, los que usamos las plataformas. Y la mayor parte de las iniciativas son sobre cómo regular contenidos. Y reconozco que es un problema. A ver, para ubicar el discurso, la discusión en Brasil. Brasil viene de una invasión al Plan Alto, al Congreso, a la sede de la justicia en enero.
que generó una preocupación muy grande para la democracia. Y eso estuvo amparado, entre otros lugares, en los nuevos espacios cívicos en Internet. Mataron a 4 personas atacando una escuela y hubo una campaña de amenazas y de posibles ataques a escuelas para matar niños. Es decir, ese es el contexto en que se está dando el debate del proyecto de ley. No es el mejor, porque hay una urgencia, hay muchas emociones, pero claro que algo de regulación de contenido debe haber. Termino diciendo esto, Giovanni, y ahí en sintonía con lo que dice Sabrina. Nosotros tenemos más claro lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer. Lo que no se debe hacer. No podemos permitir que un gobierno decida qué está bien, qué está mal, qué es falso, qué es verdadero, o qué es violento, o qué no es violento. Un gobierno no lo puede hacer. Pero tampoco lo pueden hacer las plataformas, que ya lo están haciendo. Nosotros deberíamos rechazar las dos cosas. Y deberíamos rechazar que los gobiernos, aún con buenas intenciones, y esa tal vez es una de las partes malas del proyecto de Brasil que se está discutiendo, es legalizar una moderación de contenido, obligando a las plataformas a hacer monitoreos previos de todo el contenido, porque si no van a ser sancionadas. Es decir, colocar a las plataformas, obligarlas a ser policías, ¿no? Y aplicar la ley. Entiendo el problema, tenemos que buscar alguna alternativa, pero ese sin duda no es un buen camino para enfrentarlo, porque corre riesgo derechos, como decía Sabrina, al debate público y a la libertad de expresión. Muchísimas gracias por tu respuesta, Gustavo y Sabrina. Sin duda son temas importantísimos y que nos convocan no solo a la ciudadanía, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, plantear y debatir y discutir sobre este tema y, por supuesto, como lo han hecho ustedes en esta ocasión, referirse a los casos nacionales o a lo que conocen en torno al trabajo investigativo que vienen realizando, dar luces de a dónde ir o dónde poner foco y, sobre todo, proponer qué se puede hacer para mejorar la transparencia y la democracia y sobre todo la libertad de expresión en estos espacios. Bueno, yo no quiero despedirme sin antes de hacer una pequeña recapitulación de las intervenciones. Bueno, Sabrina nos habló acerca del proyecto de ley que se está impulsando y que se está discutiendo mucho en Brasil. Que presenta o representa un riesgo a la libertad, podría presentar una censura, y bueno, pensar también no solo en cómo son los procesos de moderación y cómo son llevados a cabo, sino también pensar y repensar en los valores que implica para poder analizarlos e identificarlos, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante eso. Por su parte, Gustavo nos habló acerca de, bueno, que la moderación de contenidos existe efectivamente y que es un tema que se puede y se debe debatir con el foco en las grandes plataformas, que es donde se debate, ¿no? Y definir sobre todo lo que se dice acerca de esto, cómo intervenir y que esto esté ampliamente aceptado, por así decirlo, socializado con la ciudadanía para que sepa identificar qué puede hacer y sobre qué mecanismos está regulado su contenido en las redes sociales. Así que, bueno, el tiempo nos queda corto, pero sin embargo es un espacio importante. Esta fue la primera mesa de moderación de contenido en redes sociales. El primer bloque de este evento, cómo impactan las redes sociales en el ejercicio de la ciudadanía política, de ADC Enfoco Elecciones y Tecnología de la Asociación por los Derechos Civiles. Muchas gracias, Sabrina y Gustavo, por haber participado. Y bueno, antes de despedirme, invitar a la gente que está conectada para que se conecte a las 11:30 para participar en la segunda mesa temática titulada Prácticas de Desinformación en Contextos de Virtualidad, donde estarán presentes Vladimir Cortés de Artículo 19 y Belén Roca de Derechos Digitales de Chile. Así que les esperamos a las 11:30 para que puedan sumarse a este debate. Un gusto, Sabrina, un gusto, Gustavo, que estén bien. Buen día, gracias por la invitación. Muchas gracias.